Te quería preguntar, ¿tienes muchos recuerdos de tu infancia o te cuesta recordar? Pues sí, bastantes. Sí. ¿Tienes un recuerdo de una infancia bonita? Pues para nosotros era muy bonito todo, cuando te encontrabas bien. La mía creo que sí. La mía creo que sí, porque nací 14 años después de los otros. Y sé que me querían todos, por eso tengo grabado el calor de la familia. Me recuerdo muchísimo, muchísimo, pero bueno, de muchas cosas no sé, de algunas. Pero... ¿Y tienes un buen recuerdo de tu infancia? ¿Dirías que fue una infancia muy feliz? Dulce, muy bueno, muy bueno. Mala. ¿Por qué? Porque fue después de cuando la guerra, terminase la guerra, que quedó todo devastado, no había ni que comer, ni cada uno vivía como podía. No conocías otra cosa, pues al no conocerla nunca echas en falta lo que no conoces. Y como no lo conocíamos, pues éramos felices totalmente. Yo con cariño recuerdo mi infancia, porque mis padres, para mí, en la infancia fueron muy buenos, eso sí. ¿Tú fuiste aquí al colegio, a la escuela de Tendal? Aquí no había escuela, y luego la hicieron. Yo eso no lo vi. Entonces sabía que no había sexo. Ahí había un maestro y había que ir allí. Sí, a otro pueblo. ¿Ibais a otro pueblo a la escuela? Porque no había en el pueblo, no había maestros y eso. Había que ir ya, sé que ya Valdefresno, fíjate, a la escuela. Pero en Tendal nunca fuiste a la escuela. En Tendal yo no. ¿Tú no? ¿Y los otros hermanos? Se hizo la escuela después ya yo de un poco mayor que ya me... eso. ¿Y qué, ibais andando? No, íbamos a ir a buscar el coche. íbamos a buscar tu coche para mí. El que tenía un poco de dinero pagaba un poco al del otro pueblo y mandaba al hijo allí, pero que no tenía dinero, pues quieto allí. Y después aquí ya empezaron a venir maestros y maestras interinas. Pues mira, hubo una que duró muy poco, que sí vivió en la escuela. Y sin embargo la otra ya no, la otra vivió en casa de una vecina. Traía bicicleta de mujer. Y marchaba en la bicicleta y venía. Y los fines de semana quedaba, ya casi no me acuerdo, fíjate. Ay, ay, ay. Había una que sí, doña Luz, esa valía mucho para enseñar. Me acuerdo más de ella porque pobrecita. Tenía que venir diario desde Villaobispo andando. Y marchaba a las 5 de la tarde, andando. En la escuela aprendí mucho, pero después vinieron otras porque ella se puso mala. Y ya no, a mí me gustaba mucho ir a la escuela y al colegio, pero no podía ser. Y con la maestra, doña Luz se llamaba, muy buenos recuerdos. Todo. Aprendí muchísimo, yo creo. Matemáticas, después de estudiar tanto, yo creo que es lo que sé, lo que aprendí con ella. Traíamos que entonces no había más que un libro y un cuaderno, un lapicero y una pluma, que teníamos el tintero en los pupitres, que ya tenían la tinta y escribíamos. Y cantábamos, los mayores cantábamos la tabla de sumar, de multiplicar, y los pequeños pues lo iban cogiendo, lo que nosotros cantábamos. Y otros nos los cantaron a nosotros, claro. De aquella igual éramos 15 o 16, no sé, los que éramos bastantes de aquella. Bueno, yo fui hasta los 14 años. Yo creo que los maestros de entonces eran santos, porque cuando yo fui éramos bastantes.
Y claro, a ver cómo daban clase a todos y nos enseñaban las letras, porque no sabíamos ninguna. Y no me gustaba la escuela, ni gota siquiera. Me tenía que llevar mi madre, que vivíamos junto a la puerta, y meterme para adentro, porque decía que me mordían los perros. No, a mí no me gustó la escuela. Las clases nos metían mucha gramática y yo no la podía ver. A mí lo que más me dolía era hacer un resumen de la misa del domingo. Lo llevaba atravesado, si no lo sabía leña, porque los maestros pegaban mucho. La regla esa de ocumen o con una vara, y te daban detrás de la oreja. Yo me acuerdo una vez, fíjate, que se llamaba don José, un maestro. Entonces me fue a pegar por alguna cosa y puse la mano así. Se le metió una pluma por la... Se conoce que yo tendría la pluma para escribir y me pondría así, yo no me acuerdo, por la mano. Me recuerdo de estar de niño, pese a lo que quería la maestra, pese a todo, pues esto siempre no queríamos que hubiera escuela, queríamos que, claro, como todos los niños, que correr por ahí. Y entonces ella venía de Golpejar, de ahí, por ahí, y entonces estábamos por aquí, por la era, y viene eso, y cuando la veíamos, ¡oh, ya viene! Previamente nosotros, o sea, pensábamos, hoy como venga, la tiramos piedras, y subíamos piedras para el campanario, que tenía que pasar al lado del campanario, y cuando venga, la tiramos todas las piedras, la acudimos, hoy ya nos escapa, y nada, nunca eso. Y otro día, y nunca llegamos a tirar las piedras. Pues eso. ¿Se iba mucho a la iglesia? ¿Eh? ¿Ibais mucho a la iglesia? Bueno, yo creo que era lo que más edifica de aquella, porque eran todos católicos, religiosos, pero había que ir. Venía un señor cura de Villavente, que se llamaba don Nicolás, y venía los domingos sobre las 11, casi siempre venía a la misma hora. Los domingos también había rosario. Venían a jugar ahí a los bolos, pero a la hora del rosario todos iban al rosario. Y el día de Corpus se enramaban todas las calles con chopos por las paredes. Se tapaba todo el pueblo con ramos de chopo. Ese día se podaban, se traían, se barrían las calles. Y el último que quedaba para trancar la puerta ponía el ramo o 2 ramos para que no se viese ni la puerta. Y se hacía la procesión. Y la iglesia se adornaba totalmente con flores. Cuando se entraba en la iglesia, eso se quitaba el hipo del olor que había de las flores, y estaba todo el pueblo, no quedaba nadie, todos. Se sacaba el pendón, se sacaba el pendón grande, que era un pendón grande, se sacaban 2 santos, que era lo que había. Se cantaba y se hacía la procesión por todo el pueblo. Y entonces ahora nos parece pues que esto ha cambiado totalmente. Había rosario todos los domingos, le había en mayo, le había en octubre, todo el mes de octubre, había las novenas de las ánimas, o sea que había, y había calvario todos los días de la Cuaresma. Y todos los niños y más grandes que se iba a la escuela, todo el mundo venía al Calvario, con frío o con calor. Y poníamos, hacía el rosario que llamábamos, el rosario que se rezaba los domingos. Se rezaba y se iba al rosario. En el rosario cantaban las mozas, eso, venid y vamos todos, con flores a María, con flores a Porfía, que madre nuestra es. Y llevábamos un jarro con las flores para que no se secaran, y las poníamos en el altar todas a ver cuál la chica llevaba la más guapa.
Cuando estábamos en la escuela nos llevaba la profesora a la hora del recreo, no sé a qué, a rezar. Cuando era Semana Santa, sí, cuando era la Cuaresma, pues rezaríamos el Calvario. Pero otros días no me recuerdo yo que íbamos a rezar, pero no sé. Y me acuerdo de todas las poesías que echábamos en la iglesia, que íbamos al rosario. A ver, cuéntame una que te acuerdes. Mira, soñé que era un corderillo escapado del redil, que el lobo me perseguía siempre, siempre en pos de mí, y que dejaban las zarzas tinto en sangre mi vellón, y crecían mis angustias y era inmensa mi aflicción. Y clamé, Virgen María, Virgen Santa, sálvame, y estrechada entre sus brazos, en sus brazos desperté. Como soy tan pequeñita y tengo tan poca voz, pido a la Virgen María que me dé mi corazón, o algo así era. Una gota de rocío ante mis ojos hallé, era la gota tan bella, tan transparente y tan pura, que su preciosa hermosura y su color envilé. Pero dice mi maestro, es más bella el alma pura, por eso Virgen María la reservo para ti. Muy bien. Muy bien. La iglesia había que ir forzoso, porque te obligaban a ir, aunque, no sé cómo decirte, no te podías la iglesia tenías que ir, y el cura que venía de Villavente, don Nicolás, pues cuando llegaban los domingos no podías ni regar ni hacer nada cuando venía él, porque si nos oía nos echaba o 50 pesetas, 25 o 10. Entonces la gente paraba todos de regar y aunque no viniera alguno a misa tenían que esconderse. Cuando estábamos trillando, pues estaba el señor cura que era de Villavente y claro, no quería que los domingos se trabajara. Y entonces se subía arriba a la torre de Villavente y veía que algunos estaban regando y bueno, cuando venía a decir misa ya echaba la bronca, porque se trabajaba el domingo. Hubo un cura que estuvo ahí en Villavente, que venía a Tendal, se llamaba don Nicolás, que una vez al mes no venía a decir la misa y entonces nos hacían ir a Valdefresno. Y claro, mi madre no nos tenía la ropa preparada para ir a otro pueblo a misa. Pues llegabas el lunes a la escuela y lo primero que te preguntaba la maestra que por qué no habíamos ido a misa, por qué no había ido a misa. Yo la decía, pues porque mi madre no nos dejaba, porque no teníamos ropa para ir a otro pueblo a misa. Bueno, pues yo me recuerdo que una vez me castigó sin recreo y me mandó escribir 500 veces no volveré a perder la misa un domingo. Que una vez que hubo, pues bueno, hubo mucha tormenta, habíamos estado ayudando a que era un tío mío a recoger las seras y eso, y nosotros fuimos para casa. Oímos que si había tiros aquí en la iglesia y un tío mío que vino, oyó ruido aquí en la puerta de la iglesia, se acercó y había pues gente que no se conocía de nada y si les dijo algo no se lo dijo, a mi tío le dispararon con una escopeta. Pues Lucio nos decía que uno era un chico joven y que le tenía abrazado, pero que notó que no tenía fuerza en la muñeca y le cortó con una navaja que tenía, le cortó la muñeca. Y a Teófilo, pues sí, pero claro, eso ya cuando lo supimos, pues porque nosotros estábamos en casa, ya cuando vinimos aquí, que ya a Teófilo ya le habían llevado pues bueno, decía que para casa de Encarna, yo ya no supe para dónde, pero le habían llevado, tuvieron que llevarle a León y eso, y pasamos, pues, no miedo, pánico, porque no sabías ni qué personas eran, ni cuántos eran, ni de qué habían venido, ni por qué se habían comportado de esa manera.
Y aquí les tienen la placa que les pusieron, pues por ser unas personas que defendieron a la iglesia que había. ¿Recuerdas alguna canción que cantaras así de la infancia mientras jugabais? Cantábamos una que era al corro, que decía: a levantar una lancha, una jardinera vi regando sus lindas flores y al momento la seguí. Jardinera, tú que entraste en el jardín del amor, dime... Coño, que no me acuerdo. Y decía: la mejor es una rosa que se viste del color que se le antoja y verde tiene la hoja. 3 hojitas tiene verdes y otras 3 tienen carnadas y a ti te escojo, capullo, por ser la más resalada. Muchas gracias, jardinera, por el gusto que has tenido, tantas niñas en el corro y a mí sola me has cogido, y a mí sola me has cogido. Que me acuerdo de antes y que no me acuerdo de hace un poco. Es que, bueno. Te iba a preguntar que a ver cuál era tu juego favorito, si recuerdas algún juego que jugabas en la infancia. Como chico en la escuela jugábamos a los bolos. Cada uno teníamos los bolos y eso, y las bolas cada uno tenía ya las de él. Eso, me acuerdo, Matías, todos esos sí teníamos unas bolas, sí. Me acuerdo de la bola que tenía Matías, la llamamos Planeta, eso, sí, me acuerdo de eso, sí. Se hacía el caso que eran de 9 bolos y 2 miches. Se tiraban con las bolas y era a bailar, no como ahora. Y el que más bolos hiciera, ya que ganaba. Era la bola semiesférica, o sea, es media bola. Eran 9 bolos, un miche y eso, y birlábamos. Aquí se jugaba a las tabas, de las patas de los corderos, la taba, se jugaba a la taba, se jugaba al manro, a la pica. Eran los juegos, no había otra cosa de juegos. La taba se ponían todas pinadas y tirabas una bola arriba y tenías que ir cogiendo. Y era, ¿cómo se llamaban? Hoyito, culito, no me recuerdo, otros 2 eran. Porque era hullito, culito, chicha y correa. Había una que ya jugaría bien, es que las daba vuelta a todas las tabas. Pues con una pita la que tenía una pita de cristal, era más chula siempre, porque tenía una pita de cristal, porque yo tenía que buscar una piedra redonda para jugar, tirarla arriba y que viniera a cogerla. Y se reía más contenta de eso. Y nosotros a buscar una piedra redonda para tirarla y cogerla. Y con aquello pues jugábamos. Que de aquella, pues, y jugábamos mucho a las tabas, a 3 marinos a la mar, a buscarnos, si nos escondíamos alrededor del pueblo no nos encontrábamos unos a otros hasta que íbamos para casa. O sea que sí, jugar mucho, mucho. Pues como crecí con los chavales, jugábamos a las ¿cómo se llamaba? Las cáscaras de las gaseosas, nos las guardaba un señor de Valdefreno y lo pegábamos con cera de las velas y jugábamos a tirar como si fueran chapas. A las moras, que eran 5 piedras planas y una de señal. Y entonces las cogías y las tirabas, ponías la mano y las que te cayeran en la mano, que más le caía era el que ganaba. Y a eso que se llama a picarse. Y bueno, pues juegos de pueblo, pues los normales, porque aquí no había de nada. Lo que sí tuve, un capricho muy grande, un yo-yo, pues jamás le pude conseguir. Después me hicieron unos botones rojos con un hilo negro, pero no subía ni bajaba. Pero bueno, me consolé con aquello. ¿Y juguetes, pelotas que comentabas, muñecas, teníais? A mí los reyes no me trajeron nunca nada. Hombre, jugábamos a los cartones de las cajas de las cerillas, lleva uno por un lado y otro por el otro, ¿no? Las rompíamos y sacábamos el cartón, que era rectangular,
y con eso, con una goma de los tacones de los zapatos, o lo hacíamos de las zapatillas, jugábamos a los cartones. ¿Y pelota? Pelota nada, la pelota pues a lo mejor eran de goma. Eran de goma, además que mancaban en la mano, pequeñas, eran pequeñas. Cuando teníamos los trigos que estaban granados, me recuerdo de ir y traerlos y les desgranábamos los granos, los poníamos en una teja y los íbamos cogiendo los granos con la lengua. Fíjate tú lo que hacíamos. Eso era juego. Y después, pues también luchábamos aquí todos. Lo que no teníamos era balón no había, no teníamos dinero o economía. La única cosa redonda para dar patadas era la vejiga del cerdo. Cuando se mataba el cerdo, se les traía la vejiga y entonces esto lo teníamos que dar con un pie en una zona muy lisa para estirarlo, debía ser, porque después con una paja soplaban, lo ataban y eso era el balón que teníamos, eso sí, pero... ¿A qué edad empezaste a trabajar en el campo y qué hacías? Yo desde que empecé a andar, porque nos llevaba mi madre a cuestas para las tierras, unas veces nos cogían en brazos, otras veces tumbados, hasta que ya empezamos a ser un poco ya mayores. ¿Qué es lo que hacías tú en el campo cuando eras más mayor? ¿Qué trabajabas tú? Yo tenía que ayudarles a ellos, porque mi padre entonces se daba todo a hoz y a guadaña y ayudarles a troparlo. De arar me acuerdo la vez, tenía 13 años y vino mi madre a León a comprar algo o a vender, porque los huevos los vendían para sacar el dinero, para comprar. Dice mi padre, vamos hija, vamos a arar, vamos a arar. Iba ahí con unos arados de madera que hacían, se te marchaba, pillabas un tomillo de esos un poco gordo y se marchaba para el otro lado. Y decía, oye, que se me marchó. Y decía, calla, hija, calla, no, que vengo, voy yo detrás y lo tapo. Lo arreglaba. Y por el campo con el rastro y a gavillar y todo eso. Nosotros parece que estábamos hechos de hierro, pero nos cansábamos mucho. El estar todo de sol a sol, todo el día en el trillo, te sacaban solo para ir por agua a la fuente, que teníamos que venir ahí. Porque yo desde muy niña ya iba, no conocía el apañijo y me enseñaban los primos lo que tenía que apañar para los conejos, los gochos y la burra. Y vacas y todo, no había tiempo para más. Era todo trabajar y trabajar. Segar a guadaña, ir a arar, pues excavar lo que había entonces. Ay, 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 mira, yo era pequeña, y ya me gustaría a mí ir a segar con la guadaña. Iba yo a segar, hay unas sierras, un trigo o lo que fuera en el tiempo de la siega. Pasaba por allí alguna persona, se quedaban mirando porque dirían, esta que no es capaz de levantar una cuarta y ya está segando. Ay, 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 ay. Y claro, ibais muy pronto al campo, ¿no? Sí, se madrugaba sí, mucho. Sí. Como era en pleno verano, pues sí, se madrugaba, sí. Y se llevaba el desayuno a las tierras, sopas y un torreno de tocino frito y luego en trozos los que fuéramos así. Cuando íbamos a segar a las 6 de la mañana ya nos levantábamos con el rastro que decíamos nosotros, la guadaña, la hoz, y para eso, sin desayunar. Luego nos llevaban el desayuno a lo mejor a las 8
y hasta la 1, que con el sol que quemaba de gordo. Se desayunaba allí, se echaban las 10 allí, al sol que daba gloria. Así que yo ahora cuando se dice, vamos al campo a merendar, digo yo, ya las meriendas las tengo y las cenas, digo, ya las tengo adelantadas. Digo, por muchas que quiera, digo, ya llené la tripa, ya no quiero más. Se trabajaba mucho, se metía a la paja, a repajar para cuidar las vacas en el invierno, trillabas y todas esas cosas, todo lo hacías. Primero a trillar, después limpiar, después meter la paja, meter el grano. Había que trabajar mucho. Cuando empezaba, ya pasaba el invierno, había que ir a limpiar los prados, a quitar la hoja, a limpiar las orillas, eso lo hacían los mayores, pero a nosotros también nos tocaba arrastrar las hojas de eso para que quedaran los prados limpios. Después pasaba ese tiempo y había que ir a excavar viñas. Después pasaba a San Blas, había que ir a podarlas y ya a sembrar todas las tierras. Y bueno, pues después ya todo, ya venía la primavera, había que sembrar, ir a excavar, atender los animales de casa. Los mayores, los pobres, todo el día estaban trabajando como perros, los mayores. Por el camino que se va para Villatil le llamaban el Pocico, una tierra que se llamaba el Pocico. Y tenían un cacho grande que la avena no valía para nada y había que ir a segarla con la hoz. Y ellas se pusieron para un lado y dice, ata la burra. Yo en vez de atar la burra, más lejos la até más cerca, para que comiera la avena y así no tenía yo que segarla. Y las otras casi me zurran, porque la burra comía la avena. Y bueno, pues nos tocó subir muchas veces aquí al campanario a tocar, porque cuando te tocaban las ovejas, había que subir al campanario a tocar para que la gente supiera que ya salías con ellas al campo. Y cuando viniste aquí a Tendal, ¿qué trabajos en el campo hacías? Ir a segar con la hoz para mi suegra, por los veranos, y trillar. Siempre que veníamos a trabajar, no veníamos de señoritos, y teníamos que ir a trabajar, porque los abuelos necesitaban ayuda. Y a mí me tocó ir a segar, a trillar, igual que a los hombres. Pujaba los sacos de trigo igual que ellos, con 19 años que me casé. Luego ya tuve a los chicos y seguíamos, vinimos toda la vida a ayudarles al verano. No faltábamos ni un fin de semana. Las viñas daban mucho trabajo, mucho. Entonces había que ararlas, limpiarlas, quitadas toda la tierra de alrededor, y eso lo hacía yo y los hermanos, vamos a ver. Y después mi padre cortaba las varas, pero había que limpiar toda esa cepa, que era muy grande, para que pudiera él después cortarla las varas, para dejar esa parra, esa cepa que tirase, porque si no, no... Mira, se segaba todo con la guadaña, y mucho a hoz. Yo todavía sé segar a hoz, segaba mucho a hoz, todavía. Así que segar, raca, íbamos a cerrar, que no sé si sabéis lo que es cerrar, poner las sebes. Estaba todo con sebes de pinchos, de espinos, de zarzas. No había guantes. Y se iba poniendo unos palos, unos así, encima de otros, y se iban atando. Uno ataba y el otro iba poniendo y apretando. Y estaba todo así separado. Todas las fincas, o sea, lo que eran los prados, todos separados, de los tuyos del vecino, pero así todos. Y eso era muy duro, porque no había guantes, y se hacía en el invierno. Es mucho trabajo para una persona, tienes que criarte desde el principio, si no, son cosas que no se resisten, no se resisten. No había, pues, estas cosas que hay, por ejemplo, hoy, que si uno no sé qué, que si uno no sé cuántos. Bueno, pues eso yo no lo vi, vamos, yo no vi, la gente se llevaba bastante bien, y si alguno tenía alguna pelusiña contra el otro, se callaba y se aguantaba y ya estaba, No. Lo vi siempre aquí en la era, cuando había una tormenta, pues se atropaban las trillas, y siempre el que terminaba antes ayudaba al otro, se llevara bien o se llevara mal, pero siempre se ayudan unos a otros. Yo lo vi toda la vida así, siempre.
Lo que llaman la nube, que viene la nube, a lo mejor estabas trillando la era y tenías tendido el trigo y eso, lo tenías tendido y venía la nube y si eso se ayudaban unos a los otros a amontonarla para que no se nos mojara tanto. ¿Había alguna cosa del campo, alguna actividad que te gustara más que otra y otra que dijeras, es que esta la odio, no me gustaba nada hacerla? Ninguna. No había ninguna que me gustase. Hasta regar, ¿eh? Bueno, en el campo te tenía que gustar todo. Todo porque era de lo que se vivía. Me gustaba más lo de verano que lo de invierno, porque en el invierno se pasaba mucho frío. Y yo también iba al campo. Ir a arrancar garbanzos, que era con la hoz y segar. Y arrancabas, pero no veías casi lo que hacías, porque como eran muy espesos, y eso yo lo tenía una más mala fila que para qué. Costaba el ir a arar, costaba mucho, porque había que sujetar, tenías que ir apretando el arado para abajo, si no se salía y no arabas. Me gustaba ir pues, a excavar, claro, a regar con mi padre. Cuando íbamos, entonces se regaba, pues se ataba la burra, teníamos una noria, se ataba la burra a la noria y tenías que ir detrás para animarla, porque si no la burra paraba. Como un reloj redondo iba lleno de vasos así para abajo y con el culo para arriba. Y al bajar cargaba y subía y vaciaban los vasos en un reguero que había y otra vez, y tenías que estar detrás de la burra porque si no ella se paraba y no regaba. También pobres animales, ¿cuánto les explotaron? ¿Y a arar ibais con la falda? ¿Qué? ¿Ibais a arar con falda? Falda, claro, ¿qué ibas a hacer? Hasta que salieron los pantalones para las mujeres, porque antes las mujeres en pantalones era pecado, había que ir en faldas. No se podían poner los pantalones, después ya se empezaron a poner los pantalones. Pero pasaban más frío que... Claro. Y todo al aire, eso... Que íbamos con falditas. Y cuando hacía frío, pues no te quiero ver las varas que nos daban en la pierna. Aunque era la ropa un poco larga, pero cuando te agachas y eso, que el pantalón, entender la primera que le puse fui yo. Porque decía Benito, ¿qué coño es esto de que...? Porque íbamos él tenía la moto. Y entonces una vez, pues las policías nos echó el alto. Bueno, y me dijo que no se podía ir así. Y compré un pantalón, pero le puse todo el tiempo, o sea, y Benito me decía, pero la mayor parte de la gente mayor que nosotros, los pantalones eran para los hombres. Se acabó, nosotras a resbalar. Eso sí. No había calzado. Y entonces por las tierras había unas zapatillas que eran de goma. Y claro, esas eran el abono. Nos las mandaban coger. Y luego en casa nos hacían unas zapatillas. Las cosían, ponían la tela y hacían unas zapatillas. El calzado en el invierno andábamos con unas zapatillas de goma como se anda ahora en el verano. Y calcetín de lana de las ovejas, ¿eh? Y después ya zapatos yo ya después había un zapatero que les hacía y me hizo mi padre unos zapatos para ir a ararme eso. Se los mandó al zapatero que me hiciera los zapatos y me hizo los zapatos y después ya todos los días, como tenía los zapatos nuevos, ya. Tenía los zapatos nuevos. También queríamos saber cómo se vivía la muerte en aquellos años. Muy mal. Nosotros temíamos mucho a la muerte. El día que había un entierro en el pueblo, teníamos miedo. Y pasar por
Por el cementerio teníamos miedo, aunque yo fui monaguillo muchos años. ¿Y os la explicaban cuando erais pequeños? No, qué va, al contrario. Lo único que nos hacían era pasar miedo. ¿Y cómo eran los velatorios antes? Los velatorios se juntaban los familiares y estaban toda noche allí en casa del difunto. Lo primero que hacían les ponían unos en el suelo y otros en unas tablas, en la habitación, con pues, ropa debajo pondrían. Y allí les iba la gente de las casas a rezarles. Pues iban los vecinos todos a la casa del que se moría y estaban a lo mejor toda la noche allí. Hasta a lo mejor la 1 de la mañana o lo que fuera, y luego ya, pues, si iba gente del pueblo, pues ya iban para su casa y después se quedaba la gente de casa. Iban, siempre procuraban estar allí, pues acompañando a los familiares, sí. Y es que el pueblo éramos casi todos familia, un poco más cerca, un poco más lejana, pero es que somos casi todos familia. Había quien, yo era una de ellas, que cuando había una muerte por allí, es que pasar por delante de la casa a mí me gustaba mucho. A los entierros íbamos a todos, a los velatorios yo no fui nunca. Pero luego al entierro sí, al entierro íbamos. Bueno, la primera fue la de mi hermana, que tenía 4 meses. La recuerdo perfectamente porque me recuerdo de que llevarla en una cajita blanca y las mozas que fueron y la llenaron toda de flores, ¿sabes? Eso sí. Pero tenía 6 años, me recuerdo de eso. Y que luego, el día del entierro, la puje con las otras chicas del pueblo. Nos llevaban y en el medio del camino paraba y allí el cura echaba un sermón, allí echaba con agua bendita y eso, y después ya le enterraba. Y luego del entierro me recuerdo que ponían una mesita, una mesa tapada con un paño negro y volvía, y la cruz que llevaba la caja, y volvía el cura allí a la casa. Eso es lo que sé, eso es más lo que me recuerdo yo de eso. Era un poco monótono, hablaban muy seguido de ello. Lo que peor llevaba era cuando había algún entierro o algo, cómo sonaban estas campanas. Daba una pena impresionante, porque antes cuando iban a meter a una persona al cementerio, pues siempre tocaban las campanas un sonido muy distinto de los otros. ¿Y de pequeña ibas a funerales y a velatorios, tenías que ir o los niños no iban? No, no nos dejaban. No nos dejaban ver a los muertos, no. Luego mi madre se me murió muy joven también. Tenía yo 41 años. Y al mismo tiempo me nació un nieto, que fue el que me dio la tira para adelante. El nieto mayor que tengo. Llevaban el luto externo, que tenían que ir, todos estaban de color negro y eso. Bueno, yo por ejemplo aquí a los bebés no les vi de color negro, no, pero sí sé que se ponían en alguna parte en color eso. La radio no se ponía la televisión, todo quedaba muy apagado, todo se tapaba, si había un colorido o algo se tapaba, quedaba todo tapado. Sí, sí, se vivía mucho durante tiempo. Y morían tantos, porque eran las familias más largas, y morían tantos, y entonces esto casi siempre hay gente que empalmaba un luto con otro luto, y eso siempre es luto. Pues mi hermana sí murió, pero es de los recuerdos más allá que tengo, fue para mí muy impresionante, y bueno, todavía me cuesta trabajo contarlo. Yo tenía 5 años, y ella 7 cuando murió, y me recuerdo perfectamente. Y en el entierro, incluso me acuerdo del entierro perfectamente, porque ahora les aíslas mucho a los niños, que no vayan, que no se enteren, que no sé qué. Pues yo sé que fui al cementerio y me llevó la maestra de la mano, me llevaba doña Luz. Iba todos los días iba a verla. Se llamaba Carmina y
no se me olvida a mí eso. Cuando la traían a enterrar venía con una caja blanca. Y el día que murió, yo lo pasé fatal. Carmina se llamaba. Por último, ¿qué consejo, le darías algún consejo a las nuevas generaciones, a la gente joven? ¿Qué le dirías? Que ahora con lo que ellos estropean, vivíamos todos. Pues que estudien y se coloquen bien y no tengan que pasar lo que nosotros pasamos. Eso es lo que quiero decir. Viven o vivís mejor, ¿no? Vivimos todos mejor y bueno, que continúe así, no sé, pero no, consejos es muy difícil, ¿no? Que tengan suerte y que no les toque lo que nos tocó a nosotros. Porque ahora tienen de todo y se están quejando. Y entonces nosotros que no teníamos de nada, ¿de qué os quejáis ahora? No tiene nada que ver. Lo que pasamos nosotros a lo de ellos ahora, como de la noche al día. Pues yo a las nuevas generaciones les diría que ni tanto ni de ello. Antes todo estaba bueno, hasta una manzana verde. Y no se puede despreciar nada. Que intenten ayudar a los demás, a hacer un trabajo, el que sea, bien hecho, y que con la maldad no se llega a ningún sitio. Que hicieran más actividades, que hablaran más con las personas y que sean más felices, pero en cosa de unión de personas. Eso es lo que te puedo decir. Aquello fue muy duro. Muy duro, muy duro, muy duro. La vida era muy triste, pero la gente vivíamos. Y bueno, pues era una época muy difícil, pero lo pasábamos muy bien.